Yo quiero decirles que hoy continuamos con la serie de mensajes que comenzamos. Ustedes recuerdan que el gran paraguas de nuestra iglesia como énfasis para 2016 es Asume tu parte. Hemos tratado de dibujar un triángulo donde ciertamente Dios es clave, diciendo, prometiendo, acompañando. Y en la otra parte están las circunstancias externas, las amenazas sociales, humanas y espirituales. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Nosotros ni tenemos que echarle la culpa a Dios, ni tenemos que andar por allí echándole culpa a demonios. Aunque los demonios existen y habitan en las huestes celestiales y están haciendo su trabajo en este tiempo, hay una parte que a mí me toca. Yo soy responsable de responder ante Dios, de asumir mi parte, y hemos querido hacer eso como lema este año. Pero la serie se llama Dedícate Totalmente. Asume tu parte, dedícate totalmente. Y estamos revisando la vida de Moisés. La vida de Moisés según la narra Éxodo. Hemos visto dos desplazamientos. Hemos visto que el pueblo de Israel pasó del pastoreo al ladrillo de la opresión. Y eso lo consideramos. Hemos visto también que Moisés salió del vientre de su madre y fue al Nilo, a un carrizal. Y hoy quiero que veamos que Moisés va a pasar de la corte al desierto. ¿Cuántos años tuvo Moisés? 120 años. 40 años fueron los años de la formación al lado de su mamá y en la corte. Y se hizo una persona sabia en palabra, poderosa en hechos, un gran líder. Los otros 40 años los pasó ¿dónde? Solo en el desierto. Y luego los 40 años para completar los 120, Moisés los pasa acompañando a un pueblo en una travesía inhóspita y muy difícil. Eso para decirle un poco a aquellos que piensan que porque llegaron a cierta edad, o sea, tengo 35 años y el mundo se le vino encima, que Dios también llama a los 80 años y que Dios tiene propósitos. A Dios no le importa la edad, a Dios no le importa mi pasado ni siquiera. Teniendo un antecedente como el de Moisés en la zarza ardiente, Dios tenía conciencia de lo que había ocurrido y que llevó a que éste se huyera al desierto. Pero Dios tenía propósitos para Moisés. D.L. Moody fue quien dijo: Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien muy importante. Los segundos 40 años los pasó pensando que no era nadie, acomplejado, lleno de temor y tratando de huir en el desierto. Y los últimos 40 años los pasó viendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Yo no sé en qué etapa de la vida se encuentra usted. Si se encuentra en la etapa de la vida que piensa que es alguien importante, que conoce mucho, que sabe mucho, que se ha preparado mucho, o se encuentra en la etapa de la vida que usted piensa que no es nadie, que todo se ha perdido, que ha cometido un error, que su vida es un desastre y un fracaso, o puede ser que se encuentre en la etapa de la vida en que usted puede comprobar lo que Dios puede hacer con un don nadie, con una persona que no se cree nadie. Vamos a leer en la Biblia, en Éxodo capítulo 2, los versículos que van del 11 en adelante. Y vamos a revisar el tema, como he dicho, que he titulado De la corte al desierto. Es una intenta de huida de este gran líder. Éxodo capítulo 2, versículos 11 en adelante, que nos dicen así: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ya era grandecito, es decir, que tenía entre 30 y 40 años. Crecido Moisés salió a sus hermanos. Acuérdense que por lo menos 4 o 5 años Moisés lo estuvo con su mamá. Y su mamá le formó en esa edad tierna en la fe al Señor, en el amor al Dios verdadero y en el amor al pueblo de Dios. Y eso estaba allí en sus genes, estaba en su memoria. Diríamos en su memoria genética, pero también en su memoria de fe. Él sabía que había un pueblo del cual había salido y él quiso llegarse a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Se expuso ante un acto de injusticia y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Vamos a seguir. El versículo 12. Entonces miró a todas partes, había conciencia. Y viendo que no parecía nadie,
A veces tenemos esa idea. Por alguna extraña razón pensamos que nadie nos está mirando. Y hay que recordar el Salmo 139 que pregunta, ¿a dónde qué? Huiré de tu presencia. No parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es un acto triste. Moisés fue salvado de la muerte para proteger la vida. Moisés no fue salvado del Nilo para matar a nadie. Pero aquí vemos una mancha en la vida de este gran líder y vamos a ver cómo la maneja. Manténgase allí, porque tenemos algunas consideraciones que hacer. Sigue el versículo. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ahora son 2 hermanos. No es un egipcio que oprime a su hermano, sino que son 2 hermanos y él quiere parecer ahora un mediador. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Versículo que sigue. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Se le pusieron todos los colores en la cara, como le ocurrió a David cuando el profeta le narró una parábola y le dijo, tú eres ese hombre. Hay circunstancias que nos confrontan y que nos desnudan a ver cómo nos comportamos. Entonces Moisés tuvo miedo. El mismo miedo que sintió Adán cuando desobedeció al Señor. Y el Señor iba en el huerto y estaba preguntando a Adán, ¿dónde está? Y solo Adán atinó a decir, oí tu voz en el huerto y ¿qué? Tuve miedo. Porque cuando hay pecado hay miedo. Cuando hay adoración hay reverencia, hay respeto y hay temor. Hay una diferencia entre el miedo y el temor a Dios. Moisés tuvo miedo. Y eso es el único producto que deja el pecado en la vida. Nos deja vacío, nos deja avergonzados y nos deja sembrados de miedo. Ahí dice que tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Esto ha sido descubierto. Es decir, ya la gente lo sabe. Versículo que sigue hasta el 16. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Versículo que sigue. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Hermano, quiero decirles que tratando de hacer un cuadro, una gráfica, se me ocurrió esta imagen. Dios le propone a nuestra vida un marco. Dios le propone a nuestra vida un lienzo y le propone también el esbozo y colores. Pero nosotros decidimos qué trazos ponemos allí en ese lienzo. Y nosotros decidimos también si hacemos borrones o no. Dios tenía un propósito con Moisés, por eso lo salvó milagrosamente, por eso hizo portentos en su vida, pero Moisés era responsable de sus decisiones. Y nosotros necesitamos tener mucho cuidado con nuestras actuaciones, si es que queremos agradar a Dios y cumplir sus propósitos. Porque a veces nos engañamos pensando que vamos a conseguir fines dignos para Dios, pero usando medios indignos o dándonos licencias. ¿Sabe lo que significa una licencia moral y espiritualmente hablando? Un permiso peligroso. Usted tiene conciencia de que Dios le ha llamado con un propósito. Usted tiene conciencia que Dios le ha llamado para su gloria. Usted tiene conciencia porque Dios se lo ha dicho por el Espíritu. Dios se lo ha dicho por la palabra que tiene para usted portento, pero usted toma sus propias decisiones y quiere hacer la voluntad de Dios, pero a su manera. Y eso es un riesgo grande que no queda sin consecuencia. Una decisión impulsiva puede atrasar o puede precipitar determinados procesos en nuestra vida y en la de los que nos rodean. Y en los días que nació Moisés, ya lo hemos sabido, eran días sumamente difíciles. Pero él nació en días difíciles y experimentó la gracia de Dios porque Dios quería formarle como un gran hombre. Escuche lo que sería un resumen biográfico o diríamos un currículo vitae de Moisés. Usted puede encontrar en Hechos 7, 22 en adelante el mismo relato de que estamos hablando hoy. Y dice ahí en Hechos 7, 22, lo podemos proyectar por favor. Hechos 7, 22, dice que Moisés fue instruido ¿en qué? En toda sabiduría de los egipcios. Mire, nosotros tenemos la idea de un Moisés canoso,
arrugado, viejo, veterano y curtido. Pero no, yo tengo la idea después de estos estudios que Moisés era fornido, era ágil, era inteligente, recibió formación militar, conocía de la geografía del mundo conocido, las matemáticas, los jeroglíficos. Moisés se formó en la filosofía de aquel tiempo, en la religión, en la cultura y en las artes. Sabía de ciencias naturales, de medicina, de astronomía, de química, de teología y de leyes. Moisés, dice allí, fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Incluso las cosas buenas que Dios nos permite alcanzar se pueden convertir en una maldición. Y usted me preguntará cómo. Probablemente Dios necesitaba enseñarle a Moisés que su poder y el éxito de su ministerio no descansaba en sus logros. Que lo que estaba por venir, ese llamamiento que tenía para él, no descansaba en su ciencia y en su conocimiento, sino en la gracia y en el poder del Señor. Aprendió esa lengua, seguramente recibió entrenamiento militar, se cultivó en las artes, como lo he dicho. La Biblia dice que Moisés se convirtió en un hombre poderoso en sus palabras y en hechos. No es de dudar que se convirtiera pues en un líder carismático, cultivado, influyente, que arrastrara masas, pero era un ser humano. Moisés era vulnerable, como cualquiera de nosotros. Y yo quiero que consideremos pues a la luz de este pasaje algunas verdades, algunos cuidados que tenemos que tener. En primer lugar, tengamos mucho cuidado con lo que se sube a la mente y lo que baja al corazón. Orar, lo hemos dicho en un ayuno que tuvimos acá, orar es bajar con la mente al corazón y encontrarnos ahí con Dios, que todo lo sabe y que todo lo puede. Eso es orar. Es bajar con la mente al corazón y encontrarnos con el Señor allí frente a frente, ante aquel que todo lo sabe y que todo lo puede. Y la Biblia dice que engañoso, más que todas las cosas, ¿qué es? El corazón humano. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el salmista decía: Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. ¿Cómo saber que lo que bajó a mi corazón viene de Dios o es una idea mía? Porque dice la Biblia que a Moisés le bajó al corazón visitar a sus hermanos. Y yo me decía mientras leía y estudiaba, ¿qué de malo hay en que yo quiera ver a mis hermanos? Prácticamente todas las semanas me baja el corazón irme a Calabozo, pasar por la represa y comer en casa de mi mamá pescado frito con tostón. Se me baja al corazón eso. ¿Qué de malo tiene? Y le quiero decir que es sumamente peligroso. Por eso cuando estos predicadores se levantan y dicen: yo siento en mi corazón tal y cual cosa, tengan mucho cuidado. O quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón. Porque en el momento en que un predicador dice: Dios puso en mi corazón, o voy a compartir algo que bajó a mi corazón, 2 puntos, se abren comillas, la gente cree que todo lo que viene es de Dios. Y no siempre es así. Las buenas intenciones no son suficientes para agradar al Señor. Hay que saber que las acciones se corresponden con esas buenas intenciones y que al final las acciones traen gloria al Señor y se compaginan con la palabra de Dios. Ahora, yo no quiero crear aquí una especie de duda, porque usted me dirá entonces: pastor, ¿cómo sabemos que lo que ha bajado al corazón y lo que ha venido a mi mente viene de la palabra del Señor? En primer lugar, le quiero decir que el Espíritu Santo fue puesto para guiarnos a toda verdad. Pero eso es imposible, hermano, hacer la voluntad del Señor si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque a veces vamos a confundir las voces internas. Mucho cuidado con lo que se le sube a la cabeza, sean humos o se le baja al corazón, una muy buena intención, pero que termine en contrasentido a lo que Dios le está pidiendo. Dios quiere que hagas algo, pero no te permitas que a tu corazón baje una licencia y un permiso que va a contravenir lo que el Señor quiere. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Usted quiere tener la certeza de lo que hay en su mente y en su corazón es de Dios, sométase al Espíritu, escudriñe la palabra, fíjese en el carácter de Dios y cuide que los resultados sean santos y llenos de verdad. Moisés tomó una decisión y ahí es donde está la diferencia. Y yo quiero cerrar este primer punto con 2 cosas más.
que lo que suba a su mente y baje a su corazón se corresponda con el sentido común. Hay personas que actúan contrasentido. Y la otra cosa, usted tiene que buscar el consejo del pueblo de Dios, el consejo de gente sabia. Usted tiene que buscar consejo de la gente. Hay personas que no quieren recibir consejo, que no se quieren dejar guiar. Vamos a considerar una segunda cosa: cuidado con sus impulsos. Vamos a leer en Hechos 7:23, el que sigue. Hechos 7:23. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Sigamos, por favor. En el versículo 24 dice: y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Como le tengo cariño a Moisés, yo he querido pensar que sencillamente Moisés sabía de llaves especiales y cosas esas, y el hombre se cayó y le pegó la topia a otra topia. Pero no creo. Moisés era fornido, tengo la idea, no lo he visto, no lo conozco. Pero si era una persona ejercitada y que probablemente estaba calificando para llegar a ser el príncipe del imperio, Moisés sabía cómo pelear. Y un impulso costó mucho. Por un impulso se puede disolver un matrimonio. Por un impulso se puede caer un reino. Por un impulso, por eso es que existen consejeros internacionales. ¿Por qué ustedes creen que hay diplomáticos y eso? Porque cuando dicen, no, esto hay que tratarlo con diplomacia, porque no se puede poner al frente de un problema que es susceptible de guerra a una persona impulsiva. Se tiene que poner a una persona que tenga mesura, que dialogue, que converse. Y en la vida van a venir momentos que si usted le responde con impulso, usted se va a meter en problemas. Y ojalá fuera nomás que se metiera en problema uno solo. Pero es que nuestros impulsos arrastran a los que están alrededor de nosotros. Y allí es donde la cosa se complica. Porque Moisés no era Moisés. Moisés era el líder hebreo. Allá había un pueblo, ese pueblo tenía que salir y ese pueblo tenía que parir a un Mesías, y ese Mesías sería el Salvador del mundo. Entonces, en el impulso de Moisés no estamos viendo el impulso de un ser humano cualquiera, sino que estamos viendo una actuación que pone en riesgo, o que por lo menos obstaculiza el propósito del Mesías que iba a venir al planeta. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros impulsos. Veamos otra cosa, hermano. Cuidado con la presunción. Versículo 25, por favor. Él pensaba, ¿qué pensaba Moisés? Que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Moisés estaba lidiando. Y es por eso que hemos dicho que Moisés no llega a saber del llamamiento de Dios en la zarza ardiente. Esa zarza que ardía y no se consumía. Ya Moisés sabía, en mi opinión, desde muy temprano, que Dios le estaba preparando para ser un libertador de su pueblo. Pero mucho cuidado, hermano, porque a veces el llamamiento puede subirse a la cabeza y se convierte en presunción. A veces un don espiritual que viene de Dios se convierte en una excusa para ser presumido. Y la Biblia dice que a los soberbios Dios los mira ¿cómo? De lejos. No hay cosa que deteste más Dios que una soberbia. De hecho, el ángel de luz, bello en apariencia al principio, conocido como Lucifer, cayó de la gracia eternamente por su soberbia, por querer tomarle el lugar ¿a quién? A Dios. Y él se llenó de soberbia. Y entonces fue juzgado eternamente por su presunción. No hay cosa que se parezca más a Satanás y al diablo que los presumidos y orgullosos. Por eso Dios los mira de lejos. Por eso Dios no rechaza un corazón que se humilla y se quebranta en su presencia. Al corazón contrito y humillado, que dice la palabra, Dios no lo desprecia nunca. Y eso a mí me da esperanza. Con la soberbia y la presunción, usted puede impresionar y hasta puede matar a alguien, pero no va a llegar muy lejos. Es el quebrantamiento y la humillación la que nos abre camino para gustar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Otra cosa, y ya vamos a ir cerrando. Cuidado con nuestras resoluciones. Por impulso mató
a un egipcio. Por presumido, se olvidó que no era él quien iba a liberar al pueblo, sino ¿quién? Dios. Él solamente era ¿qué? Un instrumento. Y en el versículo que sigue, se nos dice que ante su decisión hubo un intento de huida. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Sigamos, por favor. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? Sigamos. Y ahí viene: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Último versículo. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. En Éxodo dice que tuvo miedo y pensó. Los 2 pasajes dicen que se vio descubierto. Y es diferente cuando hay una confesión porque te han descubierto, o cuando hay una confesión porque hay arrepentimiento. A veces la confesión es el último argumento que tiene una persona. Y usted puede conocer cuando una persona está confesando por descubrimiento, cuando esta persona se excusa. Lo que pasa es qué, y lo que pasa es cuánto. Porque cuando brota de la humillación y el arrepentimiento, no hay excusa que valga. Como el hijo pródigo es: yo no soy digno de nada. Yo tengo conciencia de mi condición. Así que no soy digno ni que me recibes de ninguna manera. No tengo ninguna explicación. Yo no tengo ninguna excusa. No tengo cómo explicar esto. Para esto no hay explicación. Yo siento una gran vergüenza, un gran dolor. Confieso mi pecado y quiero apartarme de esto. Pero ¿qué resolvió Moisés? ¿Qué resolvió Moisés? Huir. Dios no había terminado con Moisés. ¿No le parece eso una buena noticia? Y hoy, el que se sienta libre, por favor que le lance la primera piedra a Moisés. A ver quién de nosotros, aunque no se justifique, y aunque tengamos que admitirlo hoy con gran vergüenza, no ha tratado de huir en algún momento de la vida. Todos nosotros de algún modo hemos pasado por situaciones parecidas al gran líder hebreo. Y en la Biblia nosotros conocemos algunos fugitivos. Recordemos el caso de Adán y Eva. Adán dijo: oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Y tuve miedo, y por eso ¿qué? Me escondí. Caín dijo: ahora andaré errante por la tierra como extranjero. De hecho, eso es lo que significa un extranjero, un errante. Y cualquiera que me consiga, ¿qué va a pasar? Me va a quitar la vida. Eso no se termina ahí. David pretendió eludir a Dios. Por eso el salmista dice: mientras callé, ¿qué pasa con los huesos? Usted sabe que cuando uno se calla y uno está evadiendo y uno está evadiendo, uno lo que está es prolongando el sufrimiento y el desgaste. El que confiesa su pecado y se aparta, que dice la Biblia, ¿alcanza qué? Pero ¿qué pasa con el que lo esconde? No prospera. La huida es un camino verde. La huida es una pretensión. La huida es un engaño a nosotros mismos. Jonás se compró un boleto para Tarsis. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve, ¿a quién? A Nínive, y predícale a ese pueblo. ¿Y qué hizo don Jonás? Don Jonás dijo: yo me huyo por la derecha. Yo no voy a hacerle caso a esta orden de Dios. Es el único misionero y profeta que no quiere predicar. Y es el mensaje más corto que tenía que dar. ¿Saben cuánto es el mensaje de Jonás? En una línea estaba: ¿cuál era? Arrepiéntense porque viene juicio. Ese era el mensaje que tenía que dar. Cortico. Pero cuando uno no está en sintonía con Dios y cuando el corazón anda por otro lado, uno se compra sus boleticos.
Y el hombre se compró su boletico, se montó en la embarcación y comenzó la cosa de andar algo malo allí. Hasta los paganos eran más sensibles que él. Aquí está pasando algo y tú eres el culpable de eso. Y hasta le dijeron, vamos a pedirle a Dios. O unos paganos pidiéndole a Dios con un profeta dormido allí. Como ocurre muchas veces. Jonás pretendió huir de la presencia del Señor. Pedro también pretendió evadir cuando le dijeron, es que tú te pareces, chico. Hablas como él. Te pareces a Jesús de Nazaret. Y el hombre dijo, ¿qué? Yo no conozco a este hombre. Hermanos, la Biblia está llena de fugitivos. Y la vida está llena también de fugitivos, porque vamos a preguntar, ¿y nosotros? El salmista dijo en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? He aquí que sí que, si subo, ahí está. Si bajo, si me escondo, no hay lugar donde me pueda esconder. Por eso es que una terapia psicológica puede aplacarle la conciencia. Por eso es que una buena explicación puede dejar convencido a algunos tantos, pero a Dios no le engaña. Dios sabe todo. Él conoce. Él sabe que estamos huyendo. Él sabe que no queremos encarar. Mire, la Biblia nos enseña que somos libres para decidir, pero no somos libres para asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Pablo llegó a un momento en que tuvo que vertirse ante el Señor y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive el Señor en mí. Dejó de pelear con Dios. Cuando allí cayendo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es la huida tu respuesta. No será tampoco tiempo, como dice ahí el versículo. Vamos a ver, muchachos, otro, adelante. A ver qué dice el versículo que sigue. A ver si Pablo nos ayuda. Dice, pasado 40 años, un ángel, bueno, sigue con otra narrativa. Es la narrativa de Éxodo que nos dice que él se sentó ¿dónde? En un pozo. Y estando allá en el pozo, ¿llegaron quiénes? Unas muchachas. Eran pastoras. ¿Cómo se llamaba el papá? ¿Cómo? Jetro, de Madián. Y el hombre tenía una manía con la defensa, ¿vale? Porque entonces vio que los pastores estaban allí en la cola, les tocaba el número de cédula ese día, y entonces las mujeres también estaban en la cola, y entonces estaban maltratando a las mujeres, no las estaban, y el hombre salió a defender a las mujeres. Entonces él tenía un espíritu de libertad, el hombre era un defensor, y ese perfectamente estudiado de los derechos humanos y leyes y todas esas cosas, porque había en su corazón eso, y Dios lo había preparado para eso, para obrar en beneficio de las personas afligidas y maltratadas. Pero ahí vemos que el hombre llega y se sienta en el pozo diciendo, se acordó, Jocabed mi madre, mi vieja, se acordaba de la corte, se acordó de todo lo que aprendió, y el hombre llegó allí y dijo, ya se acabó todo. ¿Cuántas personas han llegado a pensar, ya se acabó todo? No es el tiempo de que usted se siente al pozo. Levántese de ahí. Levántese de ahí, porque Dios todavía tiene cosas que hacer con usted. Me hace el favor y se levanta del pozo. El pozo no es el último lugar, y ese error no es la última experiencia. Hermanos, la gran enseñanza que recibió Moisés y para nosotros, escuche esto. Hay cosas que se aprenden en las cortes, en los seminarios, en los libros, y hay otras que se aprenden en el desierto. Y en el desierto Dios quebranta nuestros corazones. ¿Quién ha pasado por algún desierto? Yo he pasado. Mire, Dios o se escucha lejos o uno piensa que no está. Uno anda metido en una situación, no hay esperanza, no hay ganas de seguir viviendo. Usted está allí en ese pozo sentado. Y a pesar de todo, la buena noticia es para Moisés y para nosotros, es que dentro de un tiempito Dios te va a permitir ver una zarza ardiendo. Dios te va a llamar la atención y te va a hacer una propuesta. Allí en Madián, Moisés tuvo nuevos amigos. Se hizo amigo del viejo, fue inteligente. Le dieron una muchacha. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Séfora. Y bueno, le agarraron cariño. Un suegro queriendo ahí al ¿qué? Al yerno.
Y nuevos amigos, nueva vida, un esposo y todo lo demás. Pero lo más importante, una oportunidad para retomar los propósitos de Dios en su vida. Y hermanos, ¿saben qué? Así como duele mucho el desierto, también es un motivo de gran gozo cuando uno experimenta la restauración. Y cuando Dios nos dice, quítate la sandalia, porque estás pisando lugar santo. Y yo tengo algo que proponerte. Y Dios nos da nuevas oportunidades para levantarnos y retomar el servicio a Él. Hoy hemos visto el tema que hemos titulado ¿de la corte a dónde? Al desierto. Es decir, de la soberbia, del impulso de hacerlo a mi manera, a tener que humillarme, pedir perdón al Señor y disponerme a comenzar de nuevo. Yo quiero invitarle a que inclinemos el rostro. Vamos a orar a Dios. Vamos a estar listos, Diana, para cantar en algún momento esta última canción que entonamos en el culto. Ese Padre celestial. Por favor, os ruego, hermanos, no salgan de aquí como que si salimos del cine. No salgamos de aquí sin la conciencia de que Dios nos ha hablado. Me parece, hermano, no sé si están de acuerdo, que la ocasión es buena para decir: Señor, líbrame incluso de aquellos pensamientos y sentimientos pecaminosos que me son ocultos. Señor, yo reconozco, podemos decir también, que soy una persona impulsiva. Y que por eso a veces, Señor, profiero palabras ofensivas. Peco contra ti. Y yo quiero pedirte, Señor, que me enseñes a hacer tu voluntad, pero a tu manera. Padre, si hay alguno de nosotros acá que lleve tiempo huyendo, ocultando algo, por la gracia del Señor Jesucristo, suplico, Señor, que tú convenzas a esa persona, a cualquiera de nosotros, de que ese no es el camino. Que lo mejor es ir a tus pies y decirte: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no tengo ningún derecho, Señor, de exigir nada, sino acogerme a tu gracia. Padre, si hay una mujer o un hombre que piensa que todo ha terminado y está ahí en el pozo, levanta su cara, seca sus lágrimas, fortalece el corazón, y que salgamos hoy sabiendo que tú eres el Dios de las otras oportunidades, que en ti siempre hay oportunidad, aunque tengamos que asumir nuestras consecuencias. Siempre será mejor darte la cara, levantarnos en tu nombre y retomar el camino. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor.